la oración es la llave para todo, para ir al cielo, para la sanidad, para la prosperidad, para todo, para la fortaleza, para crecer en niveles espirituales. Y cuando tú entras en esos niveles de oración, aunque tú no quieras, el mundo espiritual se te abre. Entonces Dios quiere una iglesia que ore, que ayune, que busque el rostro de Dios. Ay, yo quiero que Dios me use, pero tú no oras, tú no ayunas. Usted está mirando, mis hermanos, que esto Dios no lo hace ni que con uno ni con otro. El Señor te ha dado el poder. Tú como iglesia, inmediatamente tú aceptaste a Cristo. Tiene el poder, aleluya, tiene la autoridad sobre los demonios. Solamente tienes que creerlo. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida una vez más en este escenario, ¿verdad? En este momento de esta plataforma. Te habla tu hermana y amiga, la pastora Dulce Sabiñón. Pero antes queremos decirte que punche la campanita, que le dé me gusta y hagas tu comentario libremente. No importa, pero haz tu comentario para así nosotros saber qué podemos seguir mejorando o qué tema poder seguir trayendo que sea de mucho interés, porque nuestro objetivo es que seas edificado. Amén. Entonces vamos así a tener una porción de la palabra en el libro de Mateo capítulo 6. Te traemos un tema hoy interesantísimo. Te va a gustar, ya que todo el mundo siempre está hablando sobre la oración, pastora, la oración. Yo quiero orar, cómo aprender a orar, cómo yo quiero entrar en niveles de oración. Y ese es un tema de nunca terminarse. ¿Por qué? Porque realmente la oración es la llave para todo. Para ir al cielo, para la sanidad, para la prosperidad, para todo. Para la fortaleza, para crecer en niveles espirituales. Entonces vamos a tener aquí una porción de la palabra leída en el libro de Mateo capítulo 6 y vamos a considerar unos versículos impartiendo desde el versículo 6. Dice, mas tú, se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su mucha palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Padre, te pedimos que seas tú. No te pedimos que la bendiga, sino que tú la hagas explicativa a nuestras vidas y que esta audiencia pueda recibir esta palabra y ser fortalecida y ser edificado. Dios mío, y que puedan cambiar el estilo de oración y puedan ser llenos de tu presencia cada día en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hemos traído este tema porque realmente son muchas las personas que siempre me llaman y me dicen que la oración, que no tienen fuerza para orar, que quieren orar, quieren crecer, quieren tener un ministerio, que tienen 5, 10, 15 años y están en el mismo lugar de donde empezaron. Y realmente este evangelio debe de ser progresivo, debe de ser de crecimiento. ¿Qué mejor que tomar como ejemplo la oración modelo que hizo Jesús? Que le dijo a sus discípulos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, pero cuando ores, ¿quién eres tú? Mas tú, ¿quién eres tú? Mas tú no es cualquier creyente. Mas tú es un hombre o una mujer que ha tenido un encuentro con Jesucristo, que ha tenido un encuentro con el caballero de la cruz, y se ha enamorado de Jesucristo. Una persona que no tenga pasión, que no esté enamorado de Jesucristo, no va a entender cuando dice, mas tú, que no es tú cualquier persona, bendito sea el Señor, no es cualquier creyente, sino una persona que sabe, que conoce, ¿verdad? El que conoce a la persona que le ha llamado, en este caso, el llamamiento de Jesús para tu vida. Y le dice que cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Y podemos ver que Jesús dejó aquí un modelo de oración. ¿Cómo debe de empezar a orar? Bueno, él comienza aquí diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, empieza exaltando y glorificando el nombre de su Padre. No podemos comenzar a orar. Hay personas que comienzan, Señor, dame. Señor, dame. Parecen máquinas. No, tiene que haber un modelo, tiene que haber una disciplina en la oración. Porque cuando tú vas a una entrevista, tú no llegas a una entrevista con un candidato, con quien sea, el presidente, con quien sea, una entrevista de trabajo, tú no vas a llegar, yo quiero el trabajo, denme el trabajo. No, tú vas a saludar, tú te vas a presentar. Cuando viene, tú le vas a decir hasta honorable magistrado, honorable licenciado, y le va a tirar tu protocolo para que la persona se empompe y vea que tú de verdad quieres el trabajo y tú le estás enseñoreando. Entonces, ¿cuánto mucho más cuando venimos delante del Señor? Debemos de presentarnos delante del Señor, y aquí me presento delante de ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo que soy pecadora, ok, ya eso es en la conversión. Pero cuando venimos a su presencia, Señor, mira mi vida, te pido que tú me perdones lo que yo te he ofendido, porque a diario pecamos, a diario ofendemos a Dios. Pero que procuramos cada día acercarnos a Él con un corazón limpio, sincero. Señor, mira, yo rompí el plato, mira, el plato que estaba en la mesa, yo lo rompí. Ten piedad y misericordia de mi alma. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que que los pecados están siempre delante de nosotros, que nuestros pecados siempre están delante de nosotros, y tenemos que ir a la presencia de Dios para que sean quitados, para que sean limpiados. Luego debemos exaltar el nombre del Señor, adorarle. Jesús no le pedía al Padre, Jesús aquí en la tierra no le pedía al Padre si primero no le exaltaba. Cuando fue a resucitar a Lázaro, primero exaltó al Padre y le dijo, no por causa mía, sino por causa de estos que no te conocen. Bendito sea el Señor. Él, estando aquí en la tierra, exaltaba a su Padre que está en los cielos. Entonces tú y yo también tenemos que venir en esa misma disposición de exaltar el nombre de Dios. Luego debemos de pedirle, como dice en el libro de Efesios capítulo 6, pedirle al Señor que limpie los aires, que descontamine los aires. Dice la palabra de Dios que nadie puede entrar y saquear si antes no ata al hombre fuerte. Hay que atar al hombre fuerte. Nadie va a entrar y saquear en un lugar, va a entrar a robar si no ata primero al hombre de la casa. Entonces tú no puedes comenzar a tirarte de rodillas. Señor, yo quiero una esposa. Señor, yo quiero no, tiene que comenzar presentándote, reconociendo su poder, su señorío, su autoridad. Gloria a Dios para siempre, su omnisciencia, su omnisapiencia. Gloria a Dios. Luego pedirle al Señor que limpie los aires, Señor. Dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, a la altura del versículo 10 en adelante, que debemos de atar todo principado, potestades, gobernadores de las tinieblas. Eso es limpiando primero los aires. Es descontaminando los aires primero, antes de entrar en oración. Pero hay una forma de orar, un modelo de oración, gloria a Dios, que está aquí en la palabra. Después que tú haces esto, entonces tú procedes a pedirle al Señor por los enfermos, que está ahí en la palabra, orar por los que están en eminencia, orar por la nación. Dice la Biblia que oremos por nuestra nación para que vivamos quieta y reposadamente. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que oremos por los que están en eminencia. Dice la Biblia que oremos por los enfermos para que sean sanados. Dice la Biblia que oremos por los presos y por los maltratados, como si también nosotros estuviésemos siendo maltratados junto con ellos. También dice la Biblia que oremos por los extranjeros, o sea, que le demos buen trato, perdón, es lo que dice, que le demos buen trato a los extranjeros. Yo oro por todo esto. Después que yo oro por todo esto, entonces yo sigo orando por lo que el Espíritu Santo de Dios me viene poniendo.
pero oro primero por lo que dice la palabra. Y cuando usted entra en ese proceso de adoración y alabanza, y luego empieza orando, mire, usted fácilmente le dan 2, 3 horas, 5. Alguien me decía, yo no creo que una persona ore más de 5 horas. Y estaba hablando con una sierva, yo llegué a la casa y estaban hablando, discutiendo ese tema. Y yo le dije, yo sí creo que hay personas que oran más de ahí. Contaba un evangelista, un pastor muy conocido, que él quería orar como Gigi Ávila y que él le dijo a Gigi Ávila que quería orar con él. Y dice él que Gigi Ávila arregló en un cuartito, arregló una silla y se tiró de rodillas. Y él también se tiró de rodillas. Y dice él que ahí él durmió, oró, se hincó, se sentó, se acostó, durmió, se levantó. Y dice él que Gigi Ávila no se movía de ahí. Y dice él que Gigi Ávila duró 3 días de rodillas. Y él ahí, que no se movió. Pero también lo he escuchado también sobre Luis Urbáez. Y lo he leído, porque tengo libros. O sea, que no son 12 horas ni 8 horas. Son 3 días. 3 días de rodilla. 72 horas de rodilla. Entonces, yo sí creo que en Dios hay poder. Y que todo es posible para el que cree. Y que todo lo que tú quieres hacer, Dios te dice amén. Tú quieres orar, Dios te va a dar la fortaleza para que ore, pero tú tienes que entrar en esa disposición. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús entró en la disposición. El mismo Jesús le entregó su voluntad al Padre. Cuando tú te enamoras, digo mucho esto, sea hembra, vamos a poner en este caso, una mujer, se enamora de un hombre, le entrega su voluntad a ese hombre. Si nunca se ha cortado el pelo o se lo ha dejado crecer por cuanto a él le gusta largo o de tal forma, se lo deja como a él, al tipo le gusta. Para que el tipo se sienta bien, para que la quiera más, para que esté más pendiente de ella. Entonces, ¿cómo nos dedicamos tanto a conquistar al hombre al hombre? Pero no tenemos la capacidad o no queremos disponernos a conquistar al Señor, a enamorarlo. Gloria a Dios para siempre. Porque mira, no hay cosas más delicada o más profunda para Dios, de más interés, que ver un corazón, ver una vida postrada delante de Él. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que saber que la herramienta del creyente es la oración. Que sin oración no hay nada, sin oración no hay nada. Y hay oraciones que son horas, mira, ahí tenemos el esclavo de Abraham. Él salió, según Génesis capítulo 26, me parece que es, gloria a Dios, salió a buscar una esposa para Isaac. Inmediatamente, ni siquiera había terminado de orar, conforme a lo que él le pidió al Señor, cuando ya venía saliendo Rebeca, bendito sea Dios para siempre. Venía saliendo Rebeca con un cántaro arriba a sacar agua. Gloria a Jesús. O sea que no había terminado de orar cuando ya la respuesta estaba. Una oración sencilla. Pero todas las oraciones para todo no es sencilla. Hay oraciones de guerra. Cuando tú te vas a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 66, cuando le dice en la oración, persíguelo en tu furor, quebrántalo debajo de los cielos, oh Jehová, y hace oraciones de guerra. Es porque el asunto es fuerte. Es porque lo que viene quiere destruirlo todo, quiere destruir la iglesia, quiere destruir la familia, quiere destruir la comunidad, quiere destruir el país. Y tú tienes que estar delante del Señor para tú evitar eso por medio de la oración. Porque Dios escucha el clamor del justo, dice en el libro de los Salmos capítulo 34. Que Dios escucha el clamor del justo. Pero tú tienes que entregarle tu voluntad al Señor, así como lo hizo Jesús. Jesús no quería ir al Getsemaní, no quería ir a la cruz. Y él sabía que esa era su asignación. Y él sabía que tenía que morir, porque a eso él vino.
Pero había algo que él no quería vivir. Y era que él no quería vivir esa separación del Padre. Él sabía que el Padre iba a llegar un momento en que se iba a separar de él. Y cualquiera después que lo conoce, él no quiere estar separado de él. Mira, tú te separas de 50 hombres y de 300 mujeres, pero del Señor tú no te quieres separar porque tú lo conociste. Y tú sabes quién es Él. Y tú sabes lo que es intimar con Él, estar en su presencia, el deleite que es buscar su rostro. Bendito sea Dios. Y el mismo Jesús, en el jardín del Getsemaní, dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, si ha de pasar esta copa, si no he de pasar sin que yo la beba, pero que no se haga como yo quiero. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él entregó su voluntad al Padre. Cuando tú le entregas tu voluntad al Padre, tú no le entregas tu voluntad al marido ni al trabajo. Mira, hay personas que se olvidan del mundo para hacer dinero y recaudar dinero y amontonar dinero. Bendito sea Dios, se olvidan de la familia, se olvidan de todo. De todo se olvidan. Sueltan todo, nada más por acumular dinero, por acumular riquezas. Pero ¿qué pasa? Dice que ¿qué le vale al hombre granjear todo el oro del mundo si al final pierde su alma? Es saber que no seamos necios, sino sabios, caminar como sabios. Porque un día vienen por nuestra alma. Pero ¿quién va a venir por nuestra alma? ¿De qué lado yo estoy? Hubo una persona que murió no hace tanto, un familiar mío, muy cercano. Y cuando me hablan de que está enferma, yo fui a ver. Y le pregunto cómo está delante del Señor. Me dice que está bien delante de Dios. Y yo le dije: mentira, tiene que arreglar su vida con Dios. Porque si Cristo viene así, usted no se va a ir con Él. Si usted parte así, no se va a ir con Él. Tiene que arreglar su vida con Dios. Y me tocó a mí en el hospital ver la experiencia. La viví yo. Estaba en el hospital y en una la veo que está haciendo así. Y yo le pregunté que qué le pasaba. Y me dijo que el Señor no me abre la puerta. Y me dijo: Argentina, dile al Señor que me abra la puerta. Y yo le dije: no, dígaselo usted. Clámele a Dios usted, humíllese usted delante de Dios. Y ella decía: Señor, ábreme la puerta. Señor, por favor, ábreme la puerta. Ten piedad y misericordia de mí. Perdona mis pecados. Pero ábreme la puerta, Señor, ábreme la puerta. Tiene la puerta cerrada. O sea que si se iba, no se iba para allá, se iba para allá. Y empezó a clamar: ten piedad y misericordia de mí. Ten piedad y misericordia de mí. Eso lo viví yo en el hospital. Ahora en diciembre lo viví. Este diciembre. Ten piedad y misericordia de mí, Señor, pero ábreme la puerta. Fue un pleito que el Señor me llevó a pelear por esa vida, a salvar esa vida, para entregarle esa vida a Él. Y cuando los demonios llegaban, ella hacía así. Y yo decía: ya llegaron. Iban a atormentarla. Pero ya ella había dado un paso, bendito sea el Señor. Ya para mí, yo lo que estaban era haciendo mueca. Yo decía: ya llegaron, pero es haciendo mueca que están. Bendito sea Dios para siempre. Y hasta que yo no vi que esa vida en verdad fue libre, yo no me estuve tranquila. Yo iba y amanecía. Yo iba y amanecía. Porque yo entendí que había un trabajo que hacer. Cuando yo vi que Dios hizo ese trabajo en esa persona, que yo vi que su rostro cambió total y entró en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso que su piel se puso clara, yo dije: el trabajo está hecho ya. Dije: este puede ir. Recuerdo que 2 días antes de irse, viernes, me dice el Señor: ya se va.
y le dije a uno de mis hijos, ya se va tal persona. ¿Cómo usted sabe? Porque el Señor me lo dijo, se va. Y el sábado dije, se va, tengo que ir a visitar porque ella ya se va. Y el último en verlo fue mi hijo y su esposa y sus hijos. En ver a esa persona con vida. Yo no tuve la oportunidad porque había una actividad y yo estaba allí. Pero me quedé tranquila porque sé que se fue con el Señor. Este evangelio no es de mueca. Que tenía 3 años en el evangelio, tenía 3 años en la iglesia. ¿Cuántos años tú tienes en la iglesia? Hay personas que hablan y cuando abren la boca tú dices, ¿qué tiempo te tiene en la iglesia? Tú no le dices ni siquiera que qué tiempo tiene de ser cristiano, porque que no es cristiano. El que es cristiano tiene una identidad. Aquí nos habla de la oración. Para tú entrar en niveles de oración, tú tienes que comenzar reconociendo, adorando, exaltando, pidiéndole a Dios que limpie los aires. Entonces vamos a orar por lo que el Señor dice. También vamos a salir a hacer el trabajo que Dios dice que hagamos. Porque hay personas que son cristianas y nunca han ido a un hospital a visitar a un enfermo. Y tú no, yo nunca he ido a un hospital. ¿Por qué? Porque yo no tengo el don. En ninguna parte habla de que visitar a un enfermo en un hospital es un don. Eso es un mandato. El Señor nos manda a visitar a los enfermos y a orar por ellos, obviamente. No, yo nunca he ido a la cárcel. ¿Por qué? Porque yo no tengo el don el ministerio de ir a la cárcel. Oye, eso no es un ministerio, eso es un mandato. Ministerio es pastorado, maestro, misionero, evangelista, profeta. Eso es ministerio. Ir a la cárcel, eso es un mandato. Eso es una ordenanza. Yo me di cuenta que yo no era cristiana cuando fui la primera vez a la cárcel. Y ya yo tenía un tiempo de que en el evangelio. Y cuando fui a la cárcel la primera vez, yo salí de ahí que mi alma, yo sentí que se me quedó atrás desgarrada. Y yo dije, no, yo tengo que volver pronto otra vez a la cárcel. Porque vi tanta necesidad allí. Que yo entendí, Dios mío, que yo creía que yo dije que era evangélico, que Dios me... Mentira, no era nada. Porque cuando tú no cumples con lo que dice la palabra, hay carencia. Hay carencia de que tú seas un verdadero creyente. La Biblia está para ser cumplida. Entonces, tú vas entrando en lo que son niveles de oración, pero también tú vas practicando la palabra. Tú también vas haciendo lo que dice la palabra. Hay que ir a los hospitales, pues me voy al que me quede más cerca. Hay que ir a la cárcel, déjame buscar par de hermanas para coger para la cárcel, o par de hermanos para coger para la cárcel. Yo me iba sola. Yo duré 8 años metida en la cárcel de La Victoria sola. Si aparecía alguien que se quería ir conmigo y a la hora de yo irme, porque es otra cosa. Es otra cosa. Si es para la universidad, para el trabajo, para una cita con un varón o una hembra, para lo que sea, hay una puntualidad, pero para la cosa del Señor, para el culto a la iglesia, para salir a hacer la obra de Dios, ahí no hay puntualidad. Si tú estabas ahí, te ibas conmigo, si no, te quedaba. No le gustaba mi forma, pero a mí no importa, yo lo que quería era cumplir con Dios. Y eso me llevó delante de Dios a que sí, yo quería crecer, yo quería cambiar, yo quería ser una evangélica de verdad. Yo no quería ser una evangélica de banco, sino una evangélica que hiciera el trabajo que Dios dice en su palabra que hay que hacer. Pues eso te va llevando, a medida que tú vas orando, va iniciando la oración y va haciendo el trabajo que Dios dice que haga. Gloria a Dios, que hay que ir a un culto en el hogar, en un hogar, vamos. Hay que ir a orar, vamos, hay que salir a predicar en las calles. Yo me iba a predicar a las calles con una amiga. Si la amiga no estaba, me iba yo sola a capela. No había megáfono, ya tú sabes que mi garganta era el megáfono. Y me ganaba almas para Cristo de esta manera. Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque yo quería crecer. Pero entonces en la noche hacía el culto familiar con mis hijos, porque también en el culto a los niños hay que instruirlo. Hay que enseñarlo a buscar a Dios. Hay que enseñarlo a depender de Dios. Hay que enseñarle que sin el Señor nada se puede hacer, que no se triunfa sin el Señor, que todo tiene que estar acoplado al Señor para que haya una vida victoriosa, triunfante, sea en la pelota, sea en lo que sea.
Entonces terminaba el altar familiar con mis hijos, pues arrancaba, Señor, ahora me toca a mí contigo. A escudriñar las escrituras. Gloria a Dios. Después que terminaba de leer la palabra, a veces me tomaba 2 o 3 horas leyendo, escudriñando, investigando. Entonces luego a orar. Cuando tú vienes a ver, tú amaneces. Entonces, esa persona que decía que no creía que una persona dure más de 5 horas orando, yo le dije, mire, mis hijos pequeños, yo comenzaba a las 11 y eran las 5 y 5 y media, y esa hora era que yo paraba, entre oración y lectura de la palabra y meditación. Una vez recuerdo, bendito sea el Señor, que estoy sentada con la Biblia en la mano y me da un olor raro, extraño. Era un olor nauseabundo. Oye, porque tú vives tantas experiencias cuando tú estás buscando a Dios. Maravillosa. Y me da ese olor nauseabundo, algo que como que repugnaba, un olor que tú no sabes definir en sí qué es. Como con muchos malos olores juntos y tú no sabes definir cuál es. Y yo recuerdo que yo dije, pero ¿y este mal olor o este olor tan raro, tan nauseabundo? Yo le dije, Señor, ¿y este olor como azufre? Y el Señor me dijo, así hiede el pecado delante de mi presencia, a azufre. Por eso es que el alma que pecare, esa morirá. Le espera una horrenda expectación de juicio. Gloria a Dios. Al que toma la sangre de Jesús por inmundo. Entonces, en la mañana hacía mis quehaceres, para después entonces coger para los hospitales, para la cárcel, para donde sea. Al otro, más temprano, la oración. En el templo, si no me iba a hacer no me iba a los hospitales, a las 3 estaba en el templo, en la oración. Hasta las 4 y pico. Que terminaba, por ejemplo, la oración en mi casa. A las 5 era el matutino, esa hora que ahora di que los matutinos a las 7, a las 8, a las 9. Antes era a las 4 y pico y 5 de la mañana. Pues yo miraba a ver y sacaba la cabecita a ver si la hermana que estaba más para adelante de mi casa iba saliendo para salir con ella, porque era de madrugada. Ahí también a orar, hasta las 8, las 9 de la mañana. O sea, tiene que crecer. Ok, vámonos. Hay otros tiempos, estamos viviendo otros tiempos. En aquella época mis hijos estaban pequeños, estamos viviendo otros tiempos. No es lo mismo, pero sí puede mantenerte en la oración. Podemos orar en todo tiempo. Yo antes pensaba en ignorancia que era de rodillas que se podía orar. Bueno, se puede orar también sentado, si tú puedes orar sentado. Si puede orar de barriga, también puede orar de barriga. Bendito sea el Señor para siempre. Pero orando en todo tiempo. Que tú sales de tu casa y tú vas hablando con el Señor. A veces tú me ves levantando la mano en la calle adorando a Dios. Porque cuando a veces tú andas con el personaje que hay y tú sabes que está hablando con él y te dice algo y tú, gloria a Dios. Y tú ves a la gente por allá contestándome, diciéndome también a Dios, como que yo le estoy saludando, yo no lo conozco. Porque tú aprendes a vivir una relación con Dios. Y cuando tú entras en esos niveles de oración, aunque tú no quieras, el mundo espiritual se te abre. No es lo mismo los militares, como decía la nuera mía en una entrevista. No es lo mismo los militares en el día que los militares en la noche. Eso del día ya van a un lugar, van a reposar, a guardar sus armamentos o su arma de regla, porque ya se retiran. Entonces, en la noche son otros soldados, son otros militares de rango más fuerte, vienen artillados. Entonces, se hace necesario que la iglesia entre en esos niveles de oración. Que a veces tú estás orando y tú ves un ángel que se te para aquí, o tú ves que te vienen a entregar algo, o tú ves que en Estados Unidos, tú aquí, y te está mostrando cosas que le va a pasar a alguien en Estados Unidos, y tú la llamas, mira, vi esto y esto y esto, ay,
Mira, fue el Señor porque pasó esto y esto. Ay, Dios mío. Pero Dios te mostró para que tú ores. Entonces, ¿dónde está la iglesia? ¿En qué lugar está parada la iglesia? ¿Por qué la iglesia no está en esos niveles de oración? Hay oraciones que son sencillas, pero hay oraciones de guerra. Bendito sea el Señor. El Salmo 35 es una oración de guerra. Gloria a Dios. Aunque no es para el hombre, se ve como para el hombre, pero no es para el hombre. Es para el hombre perfecto, que era Jesús. Son cosas espirituales. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Antes de que existiera el mundo físico, ya el espiritual existía. Entonces, Dios quiere una iglesia que ore, que ayune, que busque el rostro de Dios. Ay, yo quiero que Dios me use, pero tú no oras, tú no ayunas. Mire, yo quiero que Dios me use, me dice alguien en estos días. ¿Y qué tiempo tú oras? En la mañana oro media hora y en la noche oro media hora. Digo, no, pero es que así no se hace guerra. Hay que clamar, hay que orar, hay que gemir delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque también venimos de un mundo pecaminoso. Y hay cosas que Dios tiene que trabajarle en nuestro interior. Dios tiene que ir sacando la ira. Dios tiene que ir sacando el enojo. Dios tiene que ir sacando los espíritus que hacen guerra. Tú tienes que saber como creyente dónde tú vas, dónde te metes, dónde te sientas, dónde te acuestas. Porque hay entidades, hay demonios territoriales que van y hacen la guerra. Tú no ves que en cada barrio hay un loco. Y a veces hasta dos locos. ¿Y dónde se ubican esos locos? Búscalo para que tú veas. Buscan puntos estratégicos. Por donde todo el mundo pasa. Tú no lo ves escondido. Es por donde todo el mundo pasa. Porque tiene legiones de demonios. Y si tú andas también como los ciegos, tú no te vas a dar cuenta. Tú no vas a poder darte cuenta de la manifestación que están haciendo esos demonios territoriales para boicotear, para hacer la guerra en la comunidad, para que haya derramamiento de sangre, para que haya contienda en los hogares, para que la atmósfera en esa comunidad sea como oscura. Entonces, tú te das cuenta por el nivel de oración que tú tienes. Es como si tú tuvieras como un sedazo, un colador, que tú cuelas todo, tú lo ves todo. Hay veces que te vas a mover o llega a un lugar y te devuelve y sale del lugar, te mueve para otro lugar. A mí me pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Dulce? Oh, pero tú no ves cuántos demonios hay ahí. Yo me he tenido que quitar de una acera y ponerme en otra. Porque he visto en una acera los demonios murmullar así como por paquete. Y yo digo, mire, que la gente no ve todos esos demonios. Y me he tenido que poner en otra acera donde no veo gente y desde allá esperar a la persona con la que ando. Cuando pasa eso, cuando nosotros estamos en la intimidad con Dios, estamos conectados con Dios, vemos el mundo invisible, visible. Y como te decía, observa que esos locos están en lugares específicos, no están a lo loco. Y no son locos. Son personas que están cautivas, tienen legiones de demonios. Lo vemos con el Gadareno, bendito sea el Señor. Ay, ¿por qué viene a atormentarnos antes de tiempo? Yo lo conocieron y sabían quién era él. Los demonios saben quién eres tú. Los demonios saben si tú eres cristiano de verdad o no. Los demonios saben si tú eres una persona de oración. Si es a ti que Jesús le dice aquí, más tú, oye, más tú, cuando ores, más tú creyente, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto y tu Padre te recompensará en público. Porque así mismo cuando cometes el pecado a oculta, he anunciado en la azotea, es que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. En secreto oras a tu Padre, le estás clamando por tus hijos, por tu esposo, por la familia, por la comunidad, en secreto, en intimidad. Tú vas a ver la manifestación.
Si cuando tú llegas a un lugar, el lugar es transformado o queda atado, tú vas a ver la diferencia. Si cuando tú llegas a una comunidad, sea levantar una obra, sea que Dios te lleve a ese lugar, te mudes en ese lugar, tú vas a ver quién eres tú, porque vas a escuchar el testimonio. Ayer alguien me decía, oye, usted se mudó de ahí y las cosas sí han cambiado. Un vecino que me quedaba al lado. Cuando me mudé en ese lugar, en la casa de ese vecino, daban desde las 11 de la noche, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Eso era un sub y baja, usted sabe, ¿verdad? Un sub y baja. Ahí pasaba de todo un poco. Pero ¿dónde estaba la evangélica? De rodillas orando. Hasta que Jehová tomó el control de todo eso. Ahí oraba, ahí cantaba. Bendito sea el Señor para siempre. Y el Señor tomó el control absoluto de eso. Que pero ese sub y baja y ese desastre que había ahí, Jehová lo tomó el control de eso. Se tuvieron que ir a otro lugar esos espíritus. Tú como creyente no puedes permitirle a esos espíritus territoriales que tomen posesión de la comunidad donde tú estás, del entorno donde tú estás. Porque fue como le dije a un demonio que me llama a alguien y me pide, ¿verdad?, que quiere hablar conmigo, pero verme por la cámara, y que quería. Y yo le dije, bueno, tiene que aceptar a Cristo para esto. Empezaron a subir los demonios, no la dejaron. Empezó nada más a decir, Señor, te reconozco que soy pecador. De una vez empezaron a subir los demonios. Se iba uno y subía ese, bajaba otro, subía otro y se iba ese, y así. Pero hubo uno que me llamó la atención. Porque yo no acostumbro a preguntarle a los demonios que cómo te llamas. Se va, tu espíritu inmundo, sale ese cuerpo, no te pertenece. Es así que trabajo, para la gloria de Dios. Pero ese me llamó la atención porque se hizo así, subió y se rió de mí, dije burlándose. Y yo le dije, pero tú no te estás burlando de mí, porque el que está conmigo es más poderoso que tú, y tú lo sabes. Es más poderoso que tú el que estás conmigo. Eso fue la semana pasada, la semana antepasada. Y le dije, ¿quiere ver qué es más poderoso que tú? ¿Cómo te llamas? Me dijo, me llamo Asmodeo, me dijo. ¿Y qué vienes a buscar a este cuerpo? Vine a matarla. Digo, mentira del diablo. Porque Cristo murió por esa vida. Cristo la compró a ella a precio de sangre. No te pertenece. Y le dije, el que está conmigo es más poderoso que tú. ¿Quieres ver que sí? Tú has intentado matarla muchas veces, ¿verdad? Me hizo sí con la cabeza. Y tú no has podido, ¿verdad que no? Me hizo que no con la cabeza. Digo, ¿sabe por qué? Porque Cristo la compró a ella a precio de sangre. Ella le pertenece a Jesucristo. Así que te ordeno que te vayas de ese cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. Y el demonio se fue. Subió otro demonio. Y le pregunté cómo se llama y me hablaba como entre los dientes. Digo, no me hable entre los dientes, dime cómo te llamas en tono alto. Y me dijo el nombre. Y le dije que vine a buscar a este cuerpo, soy lujuria. Digo, también te vas. Ella le pertenece a Cristo. Usted está mirando, mis hermanos, que esto Dios no lo hace ni que con uno ni con otro. No. Y era por teléfono. El Señor te ha dado el poder. Tú como iglesia, inmediatamente tú aceptaste a Cristo. Tiene el poder, aleluya. Tiene la autoridad sobre los demonios. Solamente tienes que creerlo. O bien, tienes que empezar a caminar. Inmediatamente te convierte. Empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Perfecto. No, al paso. Tú vas dejando, tú vas caminando. Señor, quítame esto, ahora quítame aquello. Mira, Señor. Y tú verás que no habrá demonio que te haga frente. No habrá espíritu que te haga frente. ¿Por qué? Porque en ti está la autoridad y está el poder. Y así sigue creciendo. Y va subiendo de nivel. Gloria a Dios para siempre.
Y así ora por los enfermos. Y así ora por el que está cautivo, por el que está endemoniado. Gloria a Dios. ¿Por qué esos espíritus salieron de ella? Porque ella no hizo pacto con nadie. Fueron espíritus que entraron en su niñez. Los espíritus pueden entrar en la niñez. Pueden entrar por violación. Pueden entrar por maltratos. Pueden entrar por miedo a la oscuridad. Pueden entrar como sea, pueden entrar entidades demoníacas. Pero no tienen autoridad porque no se ha negociado. Ahora, hay demonios que entran a los cuerpos que tú no lo puedes sacar si no se rompe el pacto familiar que hay. Hay pactos que son familiares. Hubo una joven que me mandaron a buscar para que le echara fuera un demonio, porque habían ido y que pastor y de todo, y que nadie podía. Cuando me fueron a decir a mí, yo dije, pero ¿y por qué me vienen a buscar a mí? Porque si fueron pastor y fueron evangelistas y no le echaron fuera, ¿quién soy yo? Pero no me atreví a decir eso, yo nada más lo pensé, pero yo todo lo que pienso no lo hablo hasta que no sea que vaya a testificar. Y arranqué para allá con 2 personas más, o con una, no recuerdo. El caso es que el demonio estaba muy a gusto con las otras personas y a mí no me podía ni ver. Se volvió un kung fu conmigo. Y yo le tengo tanto miedo a los golpes, porque usted me ve la manito tan flaquita. Los huesitos míos le tengo miedo a los golpes. Y nos fuimos y el demonio se quedó ahí. Y mi pregunta es, Señor, ¿por qué ese demonio no salió? Si cuando oro por un endemoniado, el demonio sale. Y le dije a la familia, vengo pasado mañana, le dije. Porque yo me iba a meter con el Señor. Y mi pregunta era, Señor, Señor, ¿por qué ese demonio no salió? Si en otras muchas veces he orado por personas endemoniadas y han salido los demonios. Y el Señor me dijo, porque ese demonio pertenece a la abuela que está en la otra calle, en una cama, postrada, y ella está para partir, pero tiene que dejarle el legado a alguien y la eligió a ella. Y yo dije, Padre mío, a esa niña, mire, tan flaquitita, tan chiquita y flaquita. Tenía en ese entonces como 16 años, no sé. Pero no tenía ni siquiera cuerpo. Muy flaquita y pequeña de tamaño. No sé si habrá crecido un poco más. Lo cierto es que le dije, ¿y entonces qué hago? Me dijo, dile a ellos que ellos saben lo que tienen que hacer. Ellos saben lo que tienen que hacer. Tienen que romper ellos ese pacto. Ellos saben cómo hacerlo para que la niña sea libre. Arranqué luego para allá con las personas. Y cuando estoy allá, empezamos a orar por ella. Le pregunté que de dónde venía. Y me dijo que venía del infierno, que su trono está en el infierno. ¿Y a qué viniste? A matarlos a todos. Yo le dije, mentira del diablo. Es que el diablo es un mentiroso y padre de mentira. Y es triste cuando tuve un cristiano dándole tanta pompa a Satanás. A mí me llamó una señora, una sierva. Yo le dije, sierva, ¿usted está segura que usted es cristiana? Porque yo veo que usted le está dando tanta prioridad que sí, que me hicieron brujería para desbaratarme mi matrimonio y por eso mi esposo se me fue. Digo, pero ¿cómo vas? ¿Y qué tiempo tiene usted en el evangelio? 7 años. 7 años y no ha madurado, no ha crecido. Hay que ver también. Porque yo no sé, hay pastores que no están haciendo el trabajo también. Hay personas que no se dejan. Porque quieren vivir siempre con un pie adentro y el otro afuera. Porque quieren ser cristianos y quieren ser otra cosa. Pero también hay pastores que no están haciendo su trabajo. No solamente se le da la doctrina, hay pastores que tampoco dan doctrina. Yo conozco pastores que no dan doctrina tampoco. Dan enseñanza, no le dan los principios.
de la persona saber por qué debo de aceptar a Cristo, qué es el arrepentimiento, por qué tengo que bautizarme, para qué es el bautismo, para qué es el bautismo, para el arrepentimiento, por qué la Santa Cena, cuáles son los beneficios que yo como cristiano tengo allí, por qué debo de diezmar, por qué debo de ofrendar. Hay muchas cosas que la gente no lo sabe porque los pastores no se le enseñan conforme al orden bíblico. Cuando nosotros nos afianzamos para enseñar conforme a las escrituras, mire, por más torpe que sean las personas, mire, no se extravían, van aprendiendo. Una persona se convierte en la iglesia, hay que darle doctrina, pero también hay que darle seguimiento, porque hay cosas que atan a las personas, que vienen atados por la droga, por el alcohol, por la pornografía, por la masturbación, por lo que sea. Vino a Cristo, hay que trabajar eso. Que ese miembro vea que su pastor, su pastora se interesa. Antes de ayer me llama un miembro y me dice, pastora, voy a coger un trabajo. Digo, no, tú no me puedes coger ese trabajo de colmado. No, el trabajo de colmado no es para un creyente. Porque tiene que vender el ron, la cerveza, el cigarro y hasta hablar la mentira. Entonces, le dije, muchacho, yo te estoy celando a ti que ni tú lo sabes. Porque un muchacho que viene con un crecimiento, ¿verdad?, hermoso en el Señor, viene con un llamado, viene definido. Entonces tú no puedes soltar ese miembro y decir, sí, vete a trabajar. No. Yo le dije, vamos a poner un negocio. Yo te voy a llevar los plátanos. Y te voy a llevar plátanos de por aquí, de por mi casa, que son buenos. Y vamos a buscar un anafe, aunque sea prestado, vamos a empezar así. Y me dijo, sí, pues así yo hago frito con plátano, con salami, y eso es lo que yo quiero. Y de ahí tú haces tu negocio. No le debe a nadie, ni te le emplea a nadie en un colmado. ¿Por qué? Porque trabajaba de delivery en un colmado. Los domingos nada más pasaba mirando para dentro de la iglesia, y lo oculto en su buen, y él con deseo de pararse ahí. Pues ya él está en la iglesia, los domingos. O sea, el pastor es un padre espiritual, es un guía. Nada más no es los diezmos y la ofrenda, y pendiente a los diezmos y la ofrenda. Que hay pastores que lo de ellos es los diezmos y la ofrenda. Su foco es eso. Y los hermanos secándose dentro de la iglesia, buscando a alguien que le escuche, buscando a alguien que le dé una palabra. ¿Por qué? Si yo tengo mi padre espiritual, tengo que salir a buscar a alguien que me dé una palabra. Buscar a alguien que me haga una oración. ¿Dónde está mi pastor, mi pastora? ¿Dónde están mis líderes? Son responsabilidades que Dios mañana nos va a llamar a cuenta. Yo tengo que saber cómo están mis miembros. Que tienen que pasar su proceso, sí, pasen su proceso. Usted no le puede quitar el proceso a nadie, porque cuando viene Dios te va a quitar, te va también a meter en el lío a ti por tú estar interfiriendo con lo que Dios. Pero sí, vela. En lo que tenga que extenderle la mano, extiéndesela también. Vuelvo y repito, sin meterte en lo de Dios, en lo que Dios esté haciendo con este hombre o con esa mujer de Dios, con ese siervo, con esa sierva. Pero que se vea que ese miembro no está solo. ¿Cómo es esto? Que hay miembros que tienen 3 y 4 años y nunca lo ha visitado el pastor en su casa. Nunca le han llevado un culto. ¿Cómo es esto? Entonces, si vienen de otro lado y se lo llevan, entonces se levantan con un rebelde que está endemoniado, que disciplina. Pero ¿cuál es la disciplina si tú no lo tomas ni siquiera en cuenta? El Señor viene a buscar una iglesia. Y en lo que dependa del pastor, del líder, en lo que dependa del pastor, del líder, tiene que hacerse el trabajo. Tiene que verse que ese miembro no está solo. Que ese miembro, no importa donde tú estés. Ya a veces no estoy aquí en el país. A veces yo no estoy aquí. Y cualquier cosa, llamo a mi hijo, llamo a la secretaria de la iglesia. Miren a ver, tal hermano, mira a ver, ¿qué le hace falta? Mire, viene de oír que para allá, para
Santo Domingo, entonces miren a ver, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que hay que buscar? Estoy allá, pero estoy aquí también, porque estoy pendiente a lo mío. Porque ninguna madre olvida a los que paren. Ningún padre olvida a sus hijos. Y aún, como dice la palabra, lo olvidara el padre y la madre, Dios nunca se olvida de sus hijos. Y a alguien toca a Dios. Pero hay un trabajo, hay un liderazgo, hay un trabajo que se debe de hacer. ¿Para qué? Para que ese miembro se sienta fortalecido. Para que ese miembro vaya. Hay oración, sea el primero que esté ahí. Hay ayuno, sea el primero que esté ahí. Hay vigilia, sea el primero que esté ahí. Porque se siente agradecido. Porque es lo mismo de la pelota. Si todo el equipo sale dañado, el manager que hay que cambiarlo, no sirve. Ahora, si uno o dos, ya es otra cosa. Ese uno o dos que no han querido someterse, porque ellos vean que hay cabritos. Hay cabritos que tú lo vas jalando y te van haciendo resistencia, porque y tú queriéndolo traer para acá y yo jalando para allá. Ok. Pero que todo el equipo salga dañado. El manager tiene problema, el pastor tiene problema, el líder tiene el problema. Así que debe de crecer en lo que son los niveles de oración. Hay salmos que son de guerra, que son para pelear. Hay oraciones que son de guerra, son para pelear. Hay oraciones sencillas, que inmediatamente tú la haces, el Señor la contesta. Hay otras que requieren, como la de Daniel, que tú le eches el pleito. Porque el príncipe de Persia allí, aquí el príncipe, el principado de aquí de República Dominicana o del país donde tú estés, se va a querer oponer para que tú no recibas. Pero Dios te ha dado la autoridad. Y lo que está para ti, no hay diablo que te lo quite. Lo que es tuyo es tuyo. Dios te lo entregó, recíbelo. Cree, confía de que está hecho. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Y vuelvo y te digo que punche la campanita, dele pulgar arriba y haga su comentario. Amén. No deje de comentarnos para saber. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.